bienvenidos a todos y a todas. Estamos muy, pero que muy contentos y muy orgullosos de permitir el encuentro de una parte muy significativa del tercer sector a través de la presente jornada, que va a versar sobre el impacto de la reforma laboral en la contratación temporal dentro del tercer sector. Como ya sabemos, los contratos temporales han sido una herramienta que se ha utilizado mucho desde las organizaciones por la propia singularidad de nuestra actividad. Esta jornada ha sido organizada por CESLE, que es la Confederación de Empleadores Sociales sin Ánimo de Lucro, una organización de muy reciente creación que aglutina algunas de las asociaciones patronales más representativas dentro del tercer sector, y que fue constituida con la intención de que el tercer sector, a la vista de su trascendencia económica y social, pueda aportar su visión en la construcción de las relaciones laborales y en el diálogo social. Hemos considerado que no hay mejor oportunidad que esta, la aprobación de la reforma laboral, aunque está pendiente aún de la convalidación en trámite parlamentario, para el cumplimiento de este objetivo y para poder reflexionar entre todos sobre las consecuencias que esta reforma laboral puede deparar para la vida de nuestras organizaciones y de nuestros trabajadores y de trabajadoras. La jornada va a consistir en la exposición que tenemos el honor de que realice el profesor Eduardo Rojo, al cual va a presentar a continuación el presidente de CESLE, don Juan Vela, para más adelante dar paso a los miembros de la Junta Directiva de CESLE, que trasladarán al profesor las inquietudes de los distintos sectores a los que representa. Os informamos que la presente jornada va a ser grabada y que a la finalización de la misma os trasladaremos el enlace para que podáis acceder a los contenidos de esta siempre que queráis. Si hubiera posibilidad y espacio de tiempo para ello, podéis formular vuestras preguntas a través del chat de la webinar y algunas de ellas, dentro de las limitaciones que nos conceda el tiempo, se las trasladaremos al profesor. Sin más dilación, doy la palabra a don Juan Vela para que presente la presente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Borja. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a uno de nuestros primeros actos que celebramos como CESLE, con esta confederación, como bien decía Borja, de empleadores sociales sin ánimo de lucro de España. Quiero agradecer la disposición del profesor Eduardo Roja al poder acompañarnos hoy en este momento tan importante, ¿no?, dentro de la vida de nuestras organizaciones ante la aprobación o pronta, ¿no?, aprobación de esta ley que a tantos pues, nos interesa conocer. Así se ha visto reflejado, ¿no?, con la cantidad de solicitudes de personas que han querido, más de 600 personas que han querido solicitarnos el poder estar hoy junto a nosotros. El profesor Eduardo Rojas es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de su actividad docente y universitaria, típica, ha sido siempre un colaborador estratégico del tercer sector, y eso nos llena de orgullo el poderlo hoy tener junto a nosotros, junto a las entidades sociales que hoy nos juntamos todas aquí. Pudiendo destacar aquí, por ejemplo, el apoyo que prestó en el programa de empleo de Cáritas Española, que todavía lo recuerdan con gran cariño. Igualmente, además de sus publicaciones jurídicas doctrinales en forma de artículos y libros sobre derecho del trabajo, también conocemos sus publicaciones de otros tipos, ¿no?, como La lucha contra la pobreza y el cambio social, un documento también de referencia para todos nosotros. Hoy, profesor Eduardo, le agradecemos, le agradezco en nombre de todos los que formamos CESLE, todas nuestras organizaciones que representan, que trabajan en sus organizaciones, trabajan más de 150.000 personas. Le agradecemos que hoy pues, esté junto a nosotros y que nos pueda dar más luz a esta normativa nueva que a todos nos interesa. Finalmente, y dado que este evento tiene lugar por Internet, debo mencionar la importancia también de su labor, profesor, como bloguero, que a través de su blog,
que si me lo permite voy a nombrar porque me parece un referente también muy interesante, www.eduardorojotorrecilla.es, ha creado una ventana que acuden a diario no solo los laboralistas, sino cualquier persona interesada en conocer su mirada abierta y crítica a las nuevas realidades laborales en el siempre nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una vez más, profesor Eduardo, muchísimas gracias por compartir su tiempo y compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Muchas gracias, señor Vela, por sus amables palabras de presentación. Muchas gracias a CESLE por su invitación a participar en este acto. Un acto que tiene un cierto regusto a novela de Stephen King, dado que cuando iniciamos este webinar todavía no sabemos, jurídicamente hablando, si se va a convalidar el Real Decreto Ley 32 de 28 de diciembre del año pasado. Una norma, una norma que está en vigor desde el día 31 de diciembre, con varias disposiciones transitorias a las que prestaré atención a continuación, por supuesto, con varias disposiciones adicionales que también matizan algunos contenidos en el tiempo y que por ello, y ojalá me equivoque, podría quedar convertida esta sesión en un divertimento intelectual si no se convalida la norma. Desde luego, todo parece que va a procederse a dicha convalidación y, de ser así, ya les adelanto lo que es mi parecer, que he explicitado en muchas ocasiones en distintos foros desde que se aprobó, que soy favorable a la misma porque creo que combina adecuadamente los intereses de las dos partes de la relación de trabajo, dejándose cada una de ellas algunos puntos de sus planteamientos en la mesa de negociación. Pero no toca hablar, obviamente, del contenido general de la norma, sino de analizar algunos de sus aspectos más relevantes y, por supuesto, prestando especial atención a aquello que la organización convocante de este evento me solicitó, que era cómo impacta la nueva regulación de la contratación en general, indefinida, fija, discontinua o temporal en las empresas del tercer sector. Si me permiten, voy a compartir una exposición en unas pequeñas aportaciones en pantalla para que pueda seguirse con mayor detalle, con mayor atención mi explicación y, por supuesto, quedo a su disposición cuando finalice la misma para las cuestiones que deseen plantear. Hablamos de una reforma laboral que no conviene olvidar, antes de entrar en la misma, aquello que gran parte de las personas que me están escuchando conocen sobradamente, que hay una normativa legal reguladora del tercer sector de acción social y en donde en el documento y posteriores presentaciones que tienen ustedes, que tendrán en pantalla, dos más, me he detenido en el examen de aquellos aspectos de la misma que pueden tener o que tienen incidencia sobre la actividad laboral, en la medida en que, como saben quienes me están escuchando, buena parte de esa actividad de las empresas del tercer sector de acción social van dirigidas a personas trabajadoras que tienen especiales necesidades, a políticas de inserción, en definitiva, a colectivos que tienen una necesidad especial
de incorporarse al mercado de trabajo. Y, desde luego, en esa norma, necesitada ciertamente de un mayor desarrollo desde un punto de vista concreto, a mi parecer, en esa norma se incluyen referencias precisas a la actuación de las empresas del tercer sector y poniendo especial atención, fíjense, a las políticas sociales de empleo, de igualdad y de inclusión. Y la reforma laboral trata sobre el empleo, sobre la mejora del empleo, sobre ese empleo decente y digno, que reclama y reivindica la OIT y que reclama y reivindica el Papa Francisco en sus intervenciones públicas, en sus encíclicas. Creo que es importante partir de este planteamiento para el análisis posterior que voy a realizar. Por supuesto, hay una cuestión en la que yo no soy experto y, por tanto, solamente la dejo apuntada porque a buen seguro quienes tienen responsabilidades en los ámbitos del mundo empresarial, del tercer sector, conocen su importancia, que es la disponibilidad de fondos, las partidas presupuestarias en las distintas leyes presupuestarias estatales y autonómicas para poder llevar a cabo gran parte de la actividad. Y por tanto, cuando hablamos de la reforma laboral, me permitirán que les diga que yo creo que hay que hablar de reformas. Porque es cierto que hoy se está debatiendo en el Parlamento un Real Decreto Ley que versa sobre medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la estabilidad en el empleo. Pero no es menos cierto que, dado el importante número de personas trabajadoras que tienen contratos temporales o nombramientos de funcionarios interinos en las distintas administraciones públicas, hay que prestar atención a una ley muy reciente que versa también sobre reducción de la temporalidad en el sector. Nunca conviene olvidar, como les acabo de indicar, la Ley de Presupuestos Generales, en donde están las concretas partidas presupuestarias que, sin duda, muchas de ellas, y más ahora en estrecha relación con los fondos comunitarios del programa Next Generation, pueden incidir extraordinariamente en la actividad empresarial. Y en estrecha relación con todas ellas, la normativa en materia de seguridad social es fundamental, porque buena parte de la reforma laboral, que hoy espero que se convalide, tiene muchos preceptos, lógicamente, que abundan en el desarrollo de la normativa laboral desde la perspectiva de seguridad social. Pero además, la normativa que tienen ustedes en pantalla se refiere específicamente al sistema público de pensiones y, por tanto, tiene una regulación importante también para saber las condiciones en que una persona trabajadora puede llegar a la edad de jubilación, en qué condiciones, con qué partida, con qué pensión, en definitiva. Y de ello probablemente se hable mucho más en la vida cotidiana que de las concretas medidas de reforma laboral. Hay 4 ejes de la reforma. Hay 4 ejes. El que hoy centrará la atención: simplificar las modalidades de contratación. Ya conozco la preocupación del tercer sector o de algunas entidades del tercer sector. Desaparece el contrato para obra o servicio determinado. ¿Qué hacemos ahora? Luego les daré o expondré mi reflexión al respecto. Piensen que el contrato para obra o servicio suponía más del 39% de la contratación efectuada en España el año 2020. Y los datos de los que aún no dispongo del año 2021 irán algo con un porcentaje un poquito inferior, estará cerca de ese 39%. No me duelen prendas al decir algo que seguramente quizá pueda sorprender a alguien, pero es que buena parte de esos contratos no cumplían los requisitos requeridos por el artículo 15.1a de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y finalmente acababan convirtiéndose bien en indefinidos en el ámbito privado o bien en indefinidos no fijos en el sector público.
La subcontratación es importante, enseguida lo veremos, aunque sea menos relevante para mi explicación de hoy, porque en caso de contratas y subcontratas se produce una modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que pasa por aplicar el convenio colectivo del sector a esas empresas con independencia de cuál sea su actividad u objeto social. Salvo que tengan convenio de empresa, pero enseguida veremos que ese convenio de empresa queda parcialmente desvirtuado por la reforma de la negociación colectiva que aparece en el cuarto punto. Y muy importante, tiene un coste económico, ciertamente, si se va al mismo. Y sé también que hay preocupación en este punto por las empresas del tercer sector. Pero probablemente uno de los aspectos más importantes de la reforma sea la potenciación de las medidas de flexibilidad interna vía expedientes de regulación temporal de empleo, sea de reducción de jornada o sea de suspensión de contratos. Como digo, tiene un coste determinado en materia de seguridad social, ciertamente, y supongo que ello también mueve a preocupación por parte de las entidades, pero obviamente de ello podemos hablar en cualquier momento. En apretada síntesis, lo que se modifica en esta reforma son fundamentalmente tres normas. Hay algunas otras, pero tienen menor importancia, salvo en el sector de la construcción. Que evidentemente tiene mucha importancia la creación del nuevo contrato indefinido adscrito a obra. Pero básicamente las novedades se centran en la reforma de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, su estrecha relación con las medidas contenidas en la Ley General de Seguridad Social y, no menos importante, subrayo especialmente de atención importante para el mundo empresarial, la modificación una vez más de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social que individualiza la infracción e impone e incrementa la cuantía de la sanción que guarda relación, vuelvo a insistir, con la individualización de la sanción por cada infracción cometida. Por tanto, una modificación bastante más importante de lo que a primera vista pudiera parecer para aquellas empresas que no se ajusten a la legalidad. Les decía antes que todo jurista que se precie, y desde luego en el ámbito laboral mucho más, tiene que prestar atención a la parte final de las normas. Llegamos al final del texto articulado, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos acabado. No. Tenemos que ver qué dicen las disposiciones adicionales, las transitorias, las finales y a ver qué se deroga. ¿Qué me interesa subrayarles en esta exposición? Una cláusula general que dispone que se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango. Nada que decir desde un punto de vista formal. Es una cláusula que se introduce en todas las normas y, por tanto, quizá haya que prestar atención a las disposiciones derogatorias más concretas que las hay, pero que no afectan, a mi parecer, a la exposición que quiero desarrollar. Sí que es importante la disposición final octava, porque ya me han hecho en muchas ocasiones preguntas de si sigue vigente la regulación anterior al 31 de diciembre y hasta cuándo. O dicho de otra forma, ¿cuándo entra en vigor la reforma? Pues lo tienen ustedes en pantalla. Por lo que respecta a las modalidades contractuales, todas las que nos interesan, incluido el contrato fijo discontinuo, se remiten en el tiempo al 30 de marzo. Y hay una disposición específica para el contrato de interinidad que dispone que se regirá hasta su duración máxima por lo establecido en la redacción anterior. Bueno, la duración máxima guarda relación con la reserva de puesto de trabajo, los procesos de selección, aunque, al menos hasta donde yo conozco, creo que esa modalidad no es la que preocupa especialmente a las entidades del tercer sector. Sí que les interesa saber que los contratos para obra o servicio se mantienen, los concertados antes de la entrada en vigor, se mantienen hasta su duración máxima. Hay una precisión
para los contratos que celebren las administraciones públicas y organismos públicos vinculados a ella. Organismos públicos, ¿de acuerdo? Vinculados a ella, que mantienen esa duración, pero se establece un límite máximo de 3 años. Y recuerden que el contrato de obra o servicio puede tener una duración de hasta 3 años, ampliable 1 año más por negociación colectiva, y hasta donde mi memoria y hasta donde mis conocimientos en la preparación de esta intervención he podido constatar, y salvo error o omisión por mi parte, hay un convenio que mantiene lo de los 3 años, el convenio de servicio de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de autonomía personal, mientras que se amplía a 4 por negociación colectiva, por acuerdo, en el ámbito de acción e intervención social. Por tanto, en principio esos contratos concertados antes del 31 de diciembre tienen su duración. ¿Qué ocurre con los contratos eventuales por necesidades de la producción, con los contratos de interinidad? Pues que se mantiene también la normativa vigente con anterioridad. 6 o 12 meses para los contratos eventuales, interinidad, insisto, reserva de puesto de trabajo, periodo de un máximo de 3 meses para la selección de persona que sustituya a la que deja vacante la persona que ocupaba anteriormente el puesto de trabajo. ¿Podemos hacer contratos? ¿Podemos formalizar contratos desde el 31 de diciembre al 30 de marzo? Respuesta clara y contundente, sí. Casi me atrevería a decir que se han hecho algunos en las entidades del tercer sector, y obviamente mi conocimiento en este punto concreto es muy inferior al que puedan tener ustedes. Pero lo que me interesa es que esos contratos, incluido el de obra o servicio, que se puede seguir formalizando, no pueden tener una duración superior a 6 meses. También nos interesa conocer qué ocurre cuando se formalizan contratos que se encadenan uno detrás de otro, y eso no es infrecuente o no ha sido infrecuente cuando han sido contratos vinculados a subvenciones anuales. Ese encadenamiento que convierte a un trabajador o a una trabajadora en un contrato pasa a ser contratada fija si actualmente todavía supera los 24 meses dentro de un periodo de 30, se reduce a 18 para el primer supuesto y a 24 para el segundo. En el bien entendido que la norma dice que solo se tomará en consideración para ese encadenamiento el primer contrato sería el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor, el 30 de marzo. Yo les digo con toda sinceridad que tengo alguna duda al respecto, dado que el Tribunal Supremo ha establecido la unidad esencial del vínculo contractual, salvo que haya una separación bastante amplia entre una contratación y la siguiente. Hay normas específicas que las cito porque de alguna manera también les pueden interesar, que son las normas laborales, las normas específicas para el personal laboral del sector público. Porque en el sector público, además de los contratos indefinidos, fijos, indefinidos y fijos discontinuos, que se pueden hacer, tal como dice la disposición adicional 4ª, sin perjuicio de la tasa de reposición que regula la Ley de Presupuestos Generales del Estado, también se permite la celebración de contratos de duración determinada, en este caso concreto de sustitución y sin plazo fijo para la selección de la persona para cubrir esa plaza o ese puesto de trabajo, en el bien entendido que el Tribunal, que es de aplicación para mí la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Social, sentada a partir de su sentencia de pleno de 28 de junio del pasado año, y que dice que si han transcurrido 3 años sin causa por aplicación de la Ley de Empleo Público, el artículo del Estatuto Básico del Empleo Público, del artículo 70.1, se acabarían convirtiendo esos contratos, repito, en el sector público en indefinidos no fijos.
Se pueden hacer contratos de duración determinada. No sé exactamente qué modalidad contractual, pero yo intuyo que tiene que ser la de eventual por circunstancias de la producción, como enseguida diré, vinculados a la financiación de fondos de la Unión Europea y a programas, planes vinculados al plan de recuperación, transformación y resiliencia aprobado por el Reino de España y remitido a la Comisión Europea el pasado mes de abril y que tuvo una valoración positiva. Cuando me interrogo sobre cuál es la modalidad contractual, esta pregunta que me hago me sirve también para plantear algo que a ustedes les puede interesar, que es, para estos tipos de contratos que son del sector público, vuelvo a insistir, que son del sector público, ¿puede seguirse utilizando el contrato para obra o servicio? Yo les diría mi parecer, sometido a otros más fundamentados, como siempre decimos los juristas. Mi parecer es que hasta el 30 de marzo sí. A partir del 30 de marzo, yo creo que hay que encajarlos dentro de una causa bien determinada, que es la tramitación, aprobación y consiguiente puesta en marcha de proyectos y que encajan, a mi parecer, dentro del contrato eventual por circunstancias de la producción. Pregunta para la que no tengo respuesta exacta, pero que sí apunto mis dudas. ¿Podría encajar en la disposición adicional quinta o bien a través de una interpretación amplia de esta los proyectos subvencionados llevados a cabo por entidades del tercer sector? Es una visión muy amplia, se habla del sector público. Tengo mis dudas, pero lo dejo planteado. También tengo mis dudas porque el Tribunal Supremo ha establecido específicamente a partir de su sentencia de 29 de diciembre de 2020 que no se puede aplicar el contrato para obra o servicio en caso de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Pero ya encontramos en la reforma laboral referencias expresas a las entidades sin ánimo de lucro, aunque sea por una vía indirecta, porque es la modificación de la Ley de Empleo. Contratos vinculados a programa de activación para el empleo, programas que pueden ir perfectamente dirigidos, como saben ustedes, como saben pues entidades de amplia raigambre, mejor dicho, en el mundo de las políticas sociales. Programas dirigidos a colectivos que tienen especiales necesidades. Bueno, se pueden formalizar contratos en el programa de activación para el empleo. La duración no puede exceder de 12 meses. Pero bueno, aquí podría encajar perfectamente, creo yo, dentro de la modalidad contractual de circunstancias de la producción, pues siendo una actividad, como veremos enseguida, ordinaria, pero que se produce, puede ser un incremento de la actividad o se necesita más personal para el desarrollo de la actividad. En fin, lo dejo planteado porque también tengo dudas. Como ven ustedes, no es una norma que pueda resolver todas las cuestiones que tienen ustedes en la cabeza, con las mismas dudas que yo puedo tener, pero sí que prefiero apuntarles algunas de mis respuestas, más que de respuestas, intuiciones. La contratación temporal se potencia, pero se potencia mucho más, atención, por favor, el contrato fijo discontinuo. Es un poco la estrella de la reforma, el contrato fijo discontinuo. Oiga, ¿es que antes no existía? Sí, y tanto que existe, sigue existiendo, pero muy poco utilizado, muy poco utilizado. El legislador apuesta, en primer lugar, por reformar la contratación temporal para su reducción importante. Y en segundo lugar, para potenciar la contratación indefinida por la vía tanto de la utilización del contrato fijo discontinuo del contrato indefinido ordinario, como del contrato fijo discontinuo. La presunción, y esto es importante porque requerirá un cambio de cultura empresarial. Al menos es lo que yo creo. Sé que los cambios no se producen de un día para otro, pero requerirá un cambio de cultura empresarial porque la presunción
efectiva, mucho más que la normativa anterior, es la del carácter indefinido de toda contratación. ¿Por qué hago esa afirmación? Basándome en la redacción, por supuesto basándome en la exposición de motivos de la norma y basándome en el texto del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. La contratación temporal estructural, por circunstancias de la producción, está permitida, al igual que lo está ahora, pero se concretan mucho más las obligaciones empresariales. Causa, circunstancias concretas y vinculación de la duración con esa causa. Si leen ustedes la norma, una transcripción de la cual una parte se encuentra en la pantalla, verán que pueden encajar, creo yo, parte de la actividad que realizan en esa contratación que pueda ser un incremento ocasional e imprevisible de la actividad o las oscilaciones que, fíjense, aún tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo disponible y el que se requiere. Estoy pensando en las circunstancias tristes que hemos vivido, ¿verdad?, por motivo de la crisis sanitaria y la necesidad de personal de refuerzo. Ya no va a haber problemas jurídicos, al menos, sobre dónde debemos ubicar o qué modalidad contractual debemos utilizar para las vacaciones. Perdón, para la sustitución de las personas que realizan vacaciones, porque se puede utilizar el contrato eventual por circunstancias de la producción, así lo regula expresamente la nueva norma, superando una jurisprudencia del Tribunal Supremo que establecía bastantes restricciones a dicha utilización. Otra estrella, habrá que ver su desarrollo y contenido efectivo, de la reforma es la creación de una contratación temporal por circunstancias de la producción distinta de la anterior porque guarda relación para situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. A riesgo de equivocarme, y sé que es un ámbito en donde no creo que tengan actividad y si la tienen, por supuesto, lo corregiré. Estaré encantado de equivocarme. En la próxima celebración del Mobile, si estuviera en vigor la norma, Mobile en la ciudad de Barcelona, podría ser un motivo, hubiera podido ser un motivo para la utilización de esta modalidad contractual, porque es de menor duración a 90 días, periodo durante el cual se puede utilizar por las empresas, y además, siempre que no sea una duración continuada en el tiempo, por tanto pueden ser 89 días, al límite, si me permiten, y con independencia del número de personas trabajadoras que sean contratadas al amparo de cada una de esas modalidades, de cada una de la submodalidad. Estoy pensando en un contrato que los que tenemos ya una cierta edad conocimos en su momento y que tuvo poca utilización, que era el contrato por lanzamiento de nueva actividad y que probablemente aquí sería utilizado. Se prohíbe la utilización para contratas, otra vez. Vuelvo a insistir, se prohíbe la utilización para contratas, pero con matices, porque si la contrata o subcontrata realiza una actividad, su actividad ordinaria, que deberá ir por la vía del contrato fijo discontinuo, y tiene necesidades ocasionales vinculadas de una necesidad de incremento de la actividad, yo entiendo que con ese matiz podrá realizar esos contratos, pero nunca podrá convertirse en el contrato habitual para realizar la actividad ordinaria. Respecto al tercer contrato, de menor utilización, así me lo parece, en el ámbito de las empresas del tercer sector, el contrato de sustitución es para sustituir a una persona con reserva de puesto de trabajo, a una persona que tenga reducción de jornada para completarla. Y hay una cuestión especialmente importante, a mí me parece muy positiva. Siempre decimos, a veces te encuentras con que una persona trabajadora es contratada y, claro, el primer día tiene poco conocimiento de la situación. ¿Por qué no tener un periodo que la ley permite de hasta 15 días para que el sustituto, la persona sustituida, y la persona que la sustituye puedan tener ese punto de conexión para saber exactamente el desempeño del puesto de trabajo? E igualmente sigue vigente la posibilidad de sustitución para la cobertura, para un proceso mientras dura el proceso de selección,
un máximo de 3 meses en el sector privado, vuelvo a insistir, que no en el sector público. Les he dicho antes, no lo reitero por razón del tiempo disponible, cómo se adquiere la fijeza. Y en esto hay que prestar mucha atención por parte de las direcciones de recursos humanos. Pero también hay que prestar especial atención, ahora, al segundo párrafo que tienen en esta presentación, porque a diferencia de la regulación anterior, que solo se remitía a la negociación colectiva, lo que dice la ley, lo que dice el Real Decreto Ley, obviamente si se convalida, es que la persona que esté ocupando el puesto de trabajo, que con anterioridad haya sido ocupado durante 18 meses en un periodo de 24, con 2 o más modalidades contractuales, por una o más personas, será la que adquiera la fijeza. Por tanto, la fijeza no se refiere solo a una persona, sino a la ocupación de un puesto de trabajo durante un periodo determinado de tiempo. Y la potenciación del contrato fijo discontinuo queda claro, a mi parecer, porque en primer lugar se unifica lo que antes se regulaba por la vía de la contratación a tiempo parcial con el anteriormente, vamos a llamarlo, ordinario contrato fijo discontinuo. La dicción de la norma que tienen ustedes en pantalla es muy clara respecto a la posibilidad de su utilización cuando concurren determinadas circunstancias. Y más clara aún es que apunta a la sustitución del contrato para obra o servicio cuando dice que podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Por no prestar atención a otro dato que puede ser significativo, que es que las empresas de trabajo temporal pueden utilizar ese contrato. Y claro, ante este panorama de modalidades contractuales que introduce la reforma, la pregunta en la mayor parte de empresas del tercer sector es: ¿qué hacemos? A mi parecer, podemos plantear en primer lugar qué ocurre en caso de servicios que vamos a llamar ordinarios, permanentes, no temporales. Yo creo que ahí antes era la modalidad de contrato indefinido y ahora lo debe seguir siendo. Y si no hay posibilidad de mantener ese contrato por pérdida de la subvención, por no obtención de la misma, por otros motivos que en definitiva imposibiliten seguir abonando los salarios a las personas trabajadoras, hay que acudir a la posibilidad que ofrece el artículo 52e de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que es la de extinción del contrato por causas objetivas. Me dirán ustedes que tiene un coste. Sí, claro que lo tiene. 20 días de salario por año trabajado y un máximo de 12 mensualidad. Por eso les decía que hay cuestiones que escapan del ámbito de mi reflexión laboral y van al ámbito, muy probablemente, de la negociación con el Ministerio de Asuntos Sociales, con el Ministerio de Economía y Competitividad, con el Ministerio de Trabajo, para la regulación de las distintas subvenciones. Si son servicios o proyectos temporales, a mí me parece que también puede plantearse la formalización de contratos indefinidos ordinarios y si no se puede continuar ante el transcurso máximo del plazo fijado en la norma, pues habrá que proceder si son contratos indefinidos ordinarios, mejor dicho, perdón, habrá que proceder con la misma categoría, con el mismo trato que en el supuesto anterior. Se trataría de una extinción por causas objetivas. Si hay posibilidad de formalizar contratos fijos discontinuos, que yo creo que debería pensarse seriamente en su utilización, hay un reflejo claro en la norma respecto a esa posibilidad, porque se permite con periodos de interrupción de la actividad hasta un máximo de 3 meses, durante los cuales, obviamente, el trabajador está protegido, la persona trabajadora, a efectos de prestaciones sociales. Y si no se puede continuar con esa actividad, pues la empresa puede optar por la extinción o bien por expedientes de regulación temporal de empleo, llámese de suspensión o llámese de reducción de jornada.
Formalizar contratos por circunstancias de la producción, ya lo he dicho antes, me reitero en que es una posibilidad que he apuntado también con los matices pertinentes. Acabo en muy breves momentos mi exposición, no porque lo que les vaya a decir ahora sea poco importante, sino porque he querido, atendiendo a la petición que me hizo don Antonio Molina, plantear las cuestiones más importantes relativas a las modalidades de contratación y su impacto sobre las empresas del tercer sector. Pero, atención, dado que estamos hablando en muchas ocasiones de contratas, ¿verdad? Es importante recordar la modificación del artículo 42.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que dispone que el convenio colectivo de aplicación para estas empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollado en la contrata o subcontrata. Ello, en principio, debería llevar, con matices, pero debería llevar a una disminución de los procesos de externalización que en muchas ocasiones, y lo digo con toda claridad, se basan en una parte del sector privado, en la externalización, en la reducción de costes salariales, pura y simplemente. En el bien entendido que esta norma, atención, porque sé que esta cuestión será importante para una parte de las empresas del tercer sector, no se aplica a los contratos, a las contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo. ¿Quiere ello decir que el convenio que tengan las empresas, una empresa de contrata y subcontrata, no puede aplicarse? Claro que puede aplicarse si tiene convenio colectivo propio. Pero aquí enlazo, en la presentación final de mi exposición, aquí enlazo con una de las modificaciones relevantes de la reforma en materia de negociación colectiva. Miren, la reforma laboral de 2012 posibilitó la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre cualquier convenio sectorial en muchos aspectos. Pero uno de ellos, y ciertamente el más importante de largo, era la prioridad aplicativa sobre la fijación de las cuantías salariales, tanto del salario base como de los complementos salariales. Dicho de forma más clara, eso era una llamada a reducciones salariales. Lo que ha ocurrido con la reforma es que ha desaparecido esa letra del artículo 84.2 y, por tanto, ello, evidentemente, a mi parecer, puede desincentivar la utilización de esos convenios que solamente buscaban la reducción de costes. Y no menos importante ni mucho menos, para la vida laboral, es que el convenio denunciado, una vez finalizada su vigencia, un poco antes, y que se ha iniciado mientras se negocia el nuevo convenio, ese convenio denunciado sigue vigente. Cláusula de ultraactividad que estaba vigente hasta la reforma laboral de 2012, que desapareció parcialmente al fijarse un plazo máximo de 1 año y la posibilidad entonces por parte empresarial de acudir a un convenio sectorial de ámbito territorial, un convenio de ámbito superior, sectorial, territorial, y que suscitó numerosos problemas jurídicos. Bien, en definitiva, y con ello concluyo en muy apretada síntesis, y con esa interrogante de las novelas de Stephen King, que quizá ustedes me lo puedan a continuación solventar, si ya saben si se ha producido la votación de la reforma laboral o no, y si no, tendremos que seguir esperando. Yo les diría que, como dice la obra de Denis Diderot, este cuento, colorín colorado, este cuento, cambien ustedes la palabra cuento por reforma, no se ha acabado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias nuevamente a la organización y quedo a su disposición dentro del margen de tiempo disponible para, no sé si responder, pero sí por lo menos intentarlo a las cuestiones que se planteen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rojo. Para los legos en el derecho laboral, decirles que el profesor Rojo y el profesor Beltrán constituyen lo más parecido a un Federer-Nadal que hay en el mundo del análisis de las redes del derecho laboral, y agradezco mucho su exposición y la síntesis que ha efectuado. Como comentábamos previamente,
damos paso a las inquietudes que en este sentido pueden plantear los representantes de la Junta Directiva de CESLE en la medida de portavoces de los sectores a los que representa. Si en este sentido doy paso a Daniel Bueno, que es presidente de la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector y representa la protección de la infancia, juventud y familia, para que traslade la pregunta que considere. Si alguna otra persona quiere formular alguna pregunta a través del chat, en la medida de los límites de la jornada, pues trataremos de comunicárselo al profesor. Muchas gracias. Dani. Sí, buenas tardes y muchas gracias al profesor Rojo por su concentrada exposición, pero yo creo que al mismo tiempo muy completa. Quedan aproximadamente 35 minutos para que comience la votación, con lo cual al final de webinar tendremos noticias. Yo me quería fijar un poquito más en el contrato fijo discontinuo, que parece vincular, tal y como está redactada esa reforma, para su utilización en contratas que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Hay parte de la actividad que desarrollamos las organizaciones del tercer sector, además de subvenciones, hay también modalidad de contratación pública, de licitaciones, y últimamente, cada vez más, por efectos de la transposición de las directivas europeas, a través de una nueva figura no tanto contractual, que es el concierto social, que lamentablemente no aparece reflejado como tal en el texto normativo, pero que creo que en una interpretación amplia se podría entender que estamos hablando también de contratación pública. Entonces, la pregunta iba un poco en el sentido de qué limitaciones puede tener el contrato fijo discontinuo para atender, a lo mejor no toda la actividad vinculada a la contrata o al concierto social, pero sí esas oscilaciones mayores de las pequeñas que parece contemplar con vacaciones y otras oscilaciones de poca duración que puedan suceder en la vida de una contrata y que de hecho suceden habitualmente y que han sido normalmente atendidas mediante contratación temporal. No sé si encajaría ahí la figura del fijo discontinuo y qué alcance tendría que se le podría dar en el conjunto de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bueno, por su pregunta, que como bien estoy seguro que sabe, es un tema de especial importancia, al menos así se ha planteado en todas las conversaciones que he tenido con personas que participan en actividades del tercer sector. Creo que el objetivo de la norma, insisto, el objetivo de la norma es que todas aquellas empresas que puedan utilizar en sustitución del contrato para obra o servicio, lo digo claramente, en sustitución del contrato para obra o servicio, el contrato fijo discontinuo, así lo hagan por la amplia, muy amplia flexibilidad que la regulación del artículo 16 permite. Bien es cierto también que pueden darse algunos de esos supuestos que se acaban de plantear en la pregunta y que parecen incardinarse más, pero con un límite de tiempo, también hay que decirlo, con un límite de tiempo, porque si tenemos que hablar de la norma, yo me tengo que atener al contenido de la norma. Repito, con un límite de tiempo para contrataciones temporales por circunstancias de la producción que encajarían, que podrían encajar en algún caso en esa segunda submodalidad a la que me he referido dentro de un periodo máximo de 90 días. Yo creo, y lo digo con toda sinceridad, creo que en la medida de lo posible las empresas del tercer sector de acción social que puedan mantener contratos indefinidos, llámese ordinario, o incorporar la figura del fijo discontinuo, si va vinculado, obviamente, a subvenciones,
y que permite conocer en ocasiones con una cierta seguridad que puede mantenerse esa subvención en años venideros. Y entro en un terreno en el cual yo me muevo con mucha prudencia, en el marco de programaciones plurianuales y que, por tanto, es de conocer que pueda disponerse de esa cantidad para llevar a cabo cantidad económica. Yo creo que ahí el legislador pretende sustituir la figura del contrato de obra o servicio por el contrato fijo discontinuo y dejar solo el contrato temporal estructural para supuestos en donde esa contrata o subcontrata tenga una necesidad adicional de personal. Y aprovecho su excelente pregunta para recordar también la importancia de tener en consideración una norma que ahora me doy cuenta que en un debate de este tipo también hubiera debido hacer mención a ella, que es la ley de contratos del sector público. La ley de contratos del sector público, las cláusulas sociales y las posibilidades que permite la norma en punto a la contratación. Y hubiera debido también referirme a las normativas autonómicas que hay en esta materia. No en vano, muchas comunidades autónomas tienen su propia regulación, pero ciertamente en materia de contratación quede claro que la contratación es única y exclusivamente estatal. Perdón, estatal. Es legislación laboral, es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, concluyo. Yo sigo pensando que la reforma, en la medida en que se plantee para entidades del tercer sector qué va a ocurrir, tendrá que hacer una apuesta bastante clara por contratos fijos, discontinuos, y tratar de regular las reglas del juego económico con todos los ministerios a los que antes he hecho referencia. Este es mi parecer. Muchísimas gracias, profesor. Doy paso a Xavier Puig de AIS, que es la asociación... ahora mismo no tengo las iniciales, perdóname, Xavier. Para que haga la pregunta que desee. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a Eduardo. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nada, soy miembro del CESLE, de la Confederación, y bueno, yo creo que hay uno de los aspectos que ya has comentado, y lo que pasa es que hay una preocupación, ¿no? Que es el tema este de las organizaciones del tercer sector, que en un alto porcentaje una vía de financiación, y por tanto esto es algo más de relación, de colaboración con la administración pública, es la subvención. Y la preocupación justamente es porque, bueno, muchas de estas, o sea, ha habido una distorsión de lo que la administración pública ha generado con la financiación de la subvención, que son servicios que a lo mejor pueden ser estructurales, pertenecientes a carteras de servicios, ¿no? En cuanto a servicios sociales, por ejemplo, y que al final deberían ir por otras vías, ¿no? Por vías de contratos que darían más estabilidad, ¿no? Contratos con las organizaciones, pero no es así. Y no sé, esta interpretación de la disposición adicional del sector público, sí, lo poco que les hubiese costado poner, ¿no?, a las entidades del tercer sector para salvar esa circunstancia, porque al final, cuando hablan de los ayuntamientos, porque una de las actividades del tercer sector es la inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad, en inserción laboral, sí que están pensando a veces en administraciones locales que hacen esa promoción del empleo para personas que al final su duración es entre 6 y 12 meses, ¿no? Cosa que, bueno, muchas de nuestras organizaciones también están haciendo esta inserción, están colaborando con las administraciones para esta inserción de estas personas, pero ahora esto va a entorpecer esta circunstancia, ¿no? Se ha hecho para este año una salvedad, ¿no?, que permite esta duración de 12 meses, pero ¿no?, también nosotros estamos como beneficiarios de estos proyectos de financiación europea, ¿no? Sé que al final tú mismo dejabas la pregunta, ¿no?, del sector público, ¿no?, ¿qué será, ¿no? Pero bueno, no sé si ahí podías ahondar un poco más.
Muchas gracias, Xavier. Vamos a ver, desde que se produjo el acuerdo social el 22 de diciembre, ¿verdad?, al texto del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 28, se incorporaron varias disposiciones adicionales, entre ellas la disposición adicional cuarta y quinta, que van referidas específicamente al ámbito público. Supongo que en algún momento el legislador, los técnicos, ¿verdad?, del ámbito laboral correspondiente se dieron cuenta de la necesidad de incorporar algunas precisiones que no aparecían en un acuerdo de diálogo social en donde habían negociado organizaciones sindicales y empresariales que, teniendo presencia obviamente también en el sector público, pero no prestaban específica atención al mismo. Hablabas de las subvenciones y la vinculación, ¿verdad?, de determinadas contrataciones a esas subvenciones. Yo quiero recordar, y estoy seguro que la mayor parte de personas que me están escuchando lo saben, que desde el año 2002 el Tribunal Supremo cambió el criterio de aceptación de la subvención para vincularlo a un contrato para obra o servicio determinado, y a partir de la reforma justamente del artículo 52E del Estatuto de los Trabajadores, entendió que la subvención no era ningún título jurídico para la formalización de un contrato de duración de obra o servicio. Y al final digo tuvimos porque lo conocí directamente, lo conocí muy bien, la problemática en muchas administraciones, también en empresas del tercer sector, sobre contratos temporales que se prorrogaban de año en año y finalmente, cuando no había disponibilidad económica, se generaba un problema jurídico, que era saber si ese contrato podía novarse en contrato indefinido o no. Con respecto a la cuestión más importante que planteas, la de la disposición adicional quinta y la posibilidad de esa interpretación, tengo la sensación de que la redacción, lo he dicho antes, tengo muchas dudas, no lo voy a negar. Creo que el legislador ha querido referirse al sector público. Es cierto que el sector público, y no solo en la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, sino en la normativa que regula los contratos a efectuar en el marco de los programas de aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permite una interpretación hasta cierto punto amplia en la medida en que actividades que se llevan a cabo, como muy bien dices, por las administraciones locales, es el ejemplo paradigmático, ¿verdad?, de los planes de ocupación, puedan llevarse en concierto con entidades públicas o privadas, y en este caso sin ánimo de lucro. Y además las leyes autonómicas de política de empleo, estoy pensando en la ley catalana, por citar un ejemplo significativo, así lo permiten, y el anteproyecto de ley de empleo, que se encuentra actualmente en fase de debate en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que quizá algún día vea la luz, espero, como proyecto de ley, posteriormente como ley, también abunda en esta estrecha colaboración sector público, sector privado. Por tanto, manteniendo mis dudas jurídicas, porque quien habla aquí es un jurista y tiene que reconocer que cuando una duda existe la ha de plantear, tengo la sensación de que cabría vamos a llamarlo, conversaciones, negociaciones con las distintas administraciones implicadas, ministerios y administraciones autonómicas, para buscar alternativas que, sin vulnerar la letra de la norma, sí pudieran facilitar el espíritu integrador de la misma. Yo creo que ahí hay un mensaje en clave política, ¿verdad?, más que estrictamente jurídica, pero que, a mi parecer, visto el interés también de los gobiernos, de muchos gobiernos, al menos hasta donde mi conocimiento alcanza, en esa relación con las entidades del tercer sector, yo creo que convendría explorar. Este sería mi parecer, Xavier. Muchísimas gracias, profesor. Hemos seleccionado dos preguntillas porque ya estaríamos fuera de la hora establecida. Dos preguntillas del chat. Ruego disculpas a todos los demás que hayáis formulado otras. Esperemos poder organizar algún otro tipo de encuentro para poder solventarlas y, según se vaya viendo un desarrollo jurisprudencial
de toda esta materia, pues será más sencillo abordarlas. Pero una es que hay algunos convenios colectivos que actualmente establecen la previsión de incremento de la duración de los anteriores contratos eventuales de 6 meses a 12 meses. Dado que no ha habido tiempo a establecer en la negociación colectiva una previsión en relación a los nuevos contratos por circunstancias de la producción, una de las preguntas es si se aplicaría de forma automática los incrementos previstos para los contratos anteriores a las nuevas modalidades que sustancialmente vienen a ser similares a los anteriores. Y la segunda pregunta que hemos seleccionado es en cuanto a los contratos fijos discontinuos, si de acuerdo a la nueva reforma laboral los contratos a tiempo parcial fijos discontinuos tendrían una previsión o necesitarían un desarrollo posterior o no se contemplan. Gracias, profesor. Muchas gracias, Borja. Con respecto a la segunda pregunta, me parece recordar, y con tantas normas no les sorprenda lo que les voy a decir, que a veces uno se puede equivocar, que creo recordar que la contratación es a tiempo completo, pero la segunda, con respecto a la segunda pregunta, y por consiguiente habría que, si es así, creo recordar, habría que modificar la norma. Con respecto a la primera, mi parecer es que, de acuerdo a las disposiciones transitorias, los contratos que tengan legal o convencionalmente una duración determinada pueden mantenerse hasta esa duración. Solo hay esa limitación de 6 meses para los contratos celebrados entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo. Y ya para los contratos a partir del 30 de marzo, la duración máxima es de 6 meses. Por tanto, 6 meses, creo recordar. Pero en cualquier caso, contestando a la pregunta, la vigencia de los contratos los actuales, por tanto, suscritos antes del 31 de diciembre, yo entiendo que se mantiene su duración en los términos establecidos en la normativa legal y convencional. Sí que es cierto, lo digo también para completar mi exposición, que la disposición adicional sexta estipula un periodo de 6 meses en un caso y de 1 año en otro, creo recordar, para la adaptación de los convenios suscritos con anterioridad a la nueva regulación. Ahí quizá, dependiendo de cuándo finalice la vigencia del convenio, se podría plantear alguna cuestión, pero dado que son plazos relativamente tasados, ¿verdad? 6 legales o un máximo de 12 por vía convencional, y también el tiempo de que se estipula en la disposición adicional sexta para proceder a esa adaptación de la normativa convencional, intuyo que no debería haber problemas al respecto en este punto. Estos son mis pareceres y repito que les ruego que me disculpen si en alguna ocasión mi olvido o mi equivocación en algún punto se haya podido producir. Pues muchísimas gracias, profesor. Ha sido un auténtico placer. Todavía nos quedan unos 15 minutillos de novela de Stephen King, que esperemos que se resuelva y que haga útil esta jornada. Y en ese contexto, pues de verdad, trasladarle las gracias a usted y a todas las personas que dentro del sector han participado de esta jornada. Estamos intentando organizar otra de unas características similares para próximas fechas y nada, os agradecemos muchísimo vuestra participación y esperamos vernos otra vez pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias.